Nadie, jóvenes, no me dicen nada. Parte 2. Tengo que ir a parte 2. Olvidad parte 1. ¿Y por qué tengo parte 2? No, si este no era. Parte 1 es este. No quiero este, quiero parte 2. Pero si esta era parte 2. ¿Qué más dice Luis Smith? ¿Qué más cuenta Luis Smith? Uno ya o Está se frío, fue ¿no, ya, no Inge? está en clase. Está frío, ¿no, Inge? Va a Sí, ¿usted empeorar, está aquí Inge, en Tarija? va a empeorar. Posiblemente lleguemos otra vez a unas temperaturas abajo de cero grados. Sí. ¿Y usted, qué le parece el frío? ¿Le gusta el frío o no le gusta? Sí, ingeniero, prefiero más el frío que el calor. Sí, yo también. Bueno, no también, ¿no? Sino que yo soy más del calor porque yo me crié en Bermejo. ¿Conoce Bermejo o no? Sí, ingeniero, conozco. Más que todo de pasada, pero. A ver, vamos a seguir viendo estas presentaciones. Lo que pasa es que esta presentación lo he hecho esta mañana y no he visto tiempos. Ya, me parece que está bien. Ah, no, eso tiene que ser más antes. Tiene que ser. Ya, también lo veo. ¿Qué más dicen jóvenes? Nadie dice nada. ¿Romanetti ya se conectó o no? Romanetti antes había participado en clase, ahora últimamente se está perdiendo. ¿Me escucha, Romanet? No me escuchas, Romanet. No debe ser que esté en clase. Vamos a ver unos ejemplos. No voy a poder concluir hoy día el tema, pero bueno, tampoco hay mucho apuro, ¿no? Lo importante es que ustedes entiendan que todo quede claro, listo. ¿O qué dice usted, Smith? A ver, Sí, ingeniero, despacio. Lento, pero seguro, lento, pero seguro. con los chapacos. Y Raiza, ¿usted qué cuenta? A ver, cuénteme algo. Usted fue mi alumna en inorgánica, ¿no? Sí, Inge, exactamente. Y usted llevó ya analítica con el anterior semestre, ¿no, Raiza? Sí, Pero no Inge, conmigo, ¿no? no, con la Inge Cáceres. Pero también esta es la vencida, ¿o no? Yo creo Dígame, que sí. ¿sí o no? Yo creo que sí. Esperemos a ver 5 minutitos más o 3 minutos más, a ver. Yo de paso estoy aquí chequeando esto de la presentación.
Vamos a ver factores que influyen en la solubilidad, por si acaso. Influye la temperatura, influye ¿Cómo le está yendo en sus otras materias, jóvenes? ¿Qué dice Luis Smith? ¿Cómo le va en sus otras materias? Ahí vamos, ingeniero. Más que todo en operaciones unitarias estoy. Eso no está costando mucho. Operaciones unitarias 1, 2, 3. ¿Cómo dije? ¿Cuántas operaciones unitarias tiene? Creo que hay 3 operaciones. Cuatro operaciones unitarias, son, Entonces, ¿en ingeniero. cuál le está costando? En la uno estoy llevando la uno de octavo semestre. ¿Con quién lleva ahí? ¿Con el ingeniero Valderrama? Correcto, correcto, ingeniero. Y a él le gusta pasar a las 7 de la mañana siempre, ¿o Y no? 3 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y yo cuando llevaba con él, yo también llevaba con él. Y yo, Sí, yo tenía sí. un compañero de cuarto que era profesor. Y él era muy bueno, o sea, ha sido profesor de mate y física en la normal. Entonces, cuando venía aquí, justamente, parece que a partir del sexto semestre, debe ser más o menos así, que he visto un anuncio ahí, se necesita compañero de cuarto con departamento ahí en la facultad, ¿no? En la carrera, ¿no? Entonces yo voy y yo justamente buscaba cuarto. Y hemos sido compañero con Ignacio, y Ignacio era un muy buen estudiante, ¿no? La verdad que teníamos competencia entre los dos, ¿no? Y estudiábamos todas las noches. Él llegaba él llegaba de pasar clases del San Luis, sí, a las 10 de la noche, y agarrábamos la bolsa de coca, mínimamente era 3 de la mañana, todos los días era así, todos los días. Y resulta que teníamos así de esas operaciones, 7 de la mañana, fucha, y allá esa vez no había pues virtuales, todo era presencial, así que había que ir a pasar clase y a veces no nos daba el tiempo, llegábamos tarde o a veces también ya ni íbamos ya. Pero buen docente el ingeniero Valderrama, ¿no? Sí, bien explica. ¿Para qué? Que no hay que quejarse, explica muy bien. Sí. Sus, sus ejercicios son buenos, pero Y yo con él he eh, aprobado también, pues, estas operaciones. Pues ese tiempo, cuando yo estudiaba, no había tanta bibliografía como hay ahora en internet, ahí tienen todos ustedes, pues. Yo me acuerdo que me compraba el Donald Care en ese tiempo, ¿no? Creo que ya estamos por ahí, ya está pasando, ya tenemos buenos estudiantes, buen número. Estaba así puliendo aquí en la presentación, por eso discúlpame, pero ya arranco. Bueno, arrancaré ya. Sí, total, si no está tan, si me falta algunitas, por lo menos ya. A ver, jóvenes, quiero verles a todos. Voy a activar mi cámara también. A ver cómo estamos.
¿A quién veo? A ver, ahora. En este momento veo a... Ah, mi amigo Arturo Quito. Mi amigo Arturo Quito también sabe que esta es la vencida, ¿no? A ver, le veo a Ivana, Buenas tardes. Guadalupe, a Darling, Diego Rueda, sí, creo que desde química, sí, mi estudiante, ¿o no? ¿Así es, Diego, o no? Sí, desde química. Y inorgánica también, ¿verdad? Sí, Entonces ahora también va a probar analítica. sí. Isabel creo que no fue mucho tiempo mi estudiante. Mariana, creo que no. Raiza sí fue de inorgánica. Gilda creo que no. Fabián Salinas, no me acuerdo. Jimena creo que sí, inorgánica Jimena. ¿O no? No, Inge. Primera vez analítica entonces. Ya. No. Ah, mi amigo David, sí, David fue de inorgánica. ¿Cómo está David? Bien, Inge. Por si acaso, jóvenes, les aviso que si volvemos a clases presenciales, David va a ser el ayudante de analítica, ¿no? De laboratorio. Porque David trabaja en el laboratorio. A ver, ¿quién más? A Débora. Débora tampoco creo que fue mi alumno, tal vez en inorgánica. A Joana. Mecánica, Inge. Carla Guerrero, sí, Carla, que fue de química general. Elizabeth, solamente el año pasado de analítica, pero ahora está de la vencida igual. ¿Sí o no, Elizabeth? Neil también, no, Neil ya también en inorgánica. José Adrián no le veo ni a Neil, no activan su cámara, ni a Moisés, ni a Alejandro, ni, bueno, no veo a los demás, pues. Ni a Juanca Kimberly tampoco la veo. A Ana Torres, sí, ya la estoy viendo a Ana Torres. Jóvenes, para mí es un gusto pasar una clase más con ustedes y vamos a continuar con el tema. Nos quedamos, voy a compartir la pantalla de la presentación. Ya la tengo, ya está compartida. ¿Están viendo, jóvenes, o no? Sí, Inge, se ve. No, pero lo que pasa es que no hay... Sí, se ve, Inge. Se ve, pero se ve mal, pues. Se ve mal porque no he compartido el... ¿Ahora? ¿Ven mejor? Mejor. Ahora sí, ya. Jóvenes, vamos a continuar con este tema de la unidad 5 y quiero decirles de que estoy un poco desfasado, digamos, con mi plan de clases porque creo que hemos tenido feriados y, bueno, imprevistos. Pero ya estamos más del 60 y ya vamos a llegar casi al 65% de avance, entonces. El año pasado solamente lograba avanzar hasta complejo, pero ahora ya quisiera llegar hasta óxido reducción. Y el año pasado llegó al 80%, entonces ahora sí, con seguridad que vamos a pasar al 80%. Vamos a continuar con lo que hemos visto de, yo le llamo parte 2 esto de equilibrio de solubilidad. Vamos a ver hoy principalmente vamos a hablar de precipitados. Vamos a ver unos problemas. Y voy a sacar un práctico también de esto. Hoy vamos a ver solubilidad de los precipitados y factores que afectan la solubilidad. No quiero abarcar mucho porque a veces quiero que quede claro, digamos, lo poco que avancemos. Entonces, podría tratar de correr, pero creo que no ese es el objetivo. El objetivo es que ustedes entiendan bien. Entonces, voy a ver lo que es solubilidad de los precipitados. Producto iónico y solubilidad. A ver, jóvenes, quiero que atiendan bien aquí. Cuando hablo de producto iónico, yo me refiero al QPS, ¿ya? Entonces, ¿pero qué es el QPS? El QPS es, podríamos decir que también es una representación del equilibrio de solubilidad, pero que no necesariamente se tiene que dar cuando se alcance el equilibrio. O sea, eso se puede dar en cualquier momento. Yo puedo plantearlo inclusive al inicio, conociendo las concentraciones, por supuesto. Entonces yo me hago un planteamiento y comparo con el KPS.
Y bueno, digo, a ver, si el KPS es menor que si QPS es menor que KPS, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay precipitado o no hay precipitado? O si QPS es igual que KPS, ¿hay precipitado o no hay precipitado? O si QPS es mayor que KPS. Entonces, esto me permite a mí hacer un análisis previo, antes de conocer, digamos, ¿no? Fíjense, entonces, se define el producto iónico QPS como el producto, lo mismo que KPS, lo mismo. Pero sino que esta expresión del producto iónico es igual, fíjense, que la constante, pero con las concentraciones que hay en un instante concreto, o sea, cualquiera, no necesariamente en el estado de equilibrio. Por lo tanto, si yo comparo QPS y KPS, yo puedo predecir qué es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si hay precipitado o no hay precipitado. Entonces, en este caso, si sería menor QPS que KPS, ¿qué piensan que ocurriría? A ver, díganme. Si sería menor. La disolución no está saturada. Entonces quiere decir que va a admitir más soluto y por lo tanto no va a haber precipitado, pues. A ver, ¿queda claro esto o no, jóvenes? QPS. ¿Se acuerdan cuando ustedes llevaron química general? Vieron también equilibrio químico. Y en el equilibrio químico vieron, digamos, creo que lo llamábamos también Q. Sí, Q. Y comparábamos con la constante de equilibrio. Es exactamente lo mismo aquí. O sea, este es como un análisis previo, antes que se alcance el equilibrio. Si es menor QPS que KPS, fíjense, la disolución no está saturada y puede disolverse más sólido y no se formará, en este caso, no hay precipitado. Pero si son iguales, quiere decir que la solución ha llegado a su límite, que ya no puedo añadir más soluto. Si añado más, se precipita y está saturada. ¿Y qué pasa, pero si QPS es mayor? Entonces hay precipitado. Y nosotros estamos hablando de solubilidad. Entonces, este análisis, jóvenes, me permite hacer un cálculo previo, que es lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir. ¿Ya? ¿Queda claro hasta aquí o no? Quiero opiniones. A ver, ¿qué dice Elizabeth Aguirre? Sí, Inge, queda claro, Inge. Es cuestión de representar las concentraciones en el equilibrio y tienen que ser molares las concentraciones y hacer un análisis, porque este KPS lo encuentran en tablas y este QPS lo van a calcular ustedes con las concentraciones que se les da. A ver, veamos, creo que un ejemplo aquí tengo. Entonces, fíjense, al mezclar 5 mililitros de cloruro de sodio, 0,001 molar, con 50 mililitros de nitrato de plata, y este es mucho más bajo la concentración, ¿precipitará o no? Sí. A ver, si la concentración del producto, en este caso, bueno, KPS del cloruro de plata es 1.8 por 10 a la menos 5. Bueno, aquí, ¿qué tengo que hacer, jóvenes? Primero, tengo que actualizar mis concentraciones porque yo tengo, digamos, 5 ml y tengo 50 ml de ambos reactivos. Entonces el volumen total va a ser 55. Entonces yo tengo que actualizar, porque esto, ¿qué significa esto? 10 a la menos 3 molar. A ver, Elizabeth, ¿qué le da este número? ¿Qué referencia le da del cloruro de sodio? 10 a la menos 3 molar. ¿Qué le dice este número? ¿Me escucha, Elizabeth? Entonces, si no me contesta, Arturo, entonces. Arturo, ¿me escucha usted? Representaría que la concentración es 0,001 molar. ¿Ya? Ajá, algo así. ¿Y eso qué le dice? ¿Qué le dice eso? De que es la concentración inicial y tenemos que
basarlo ahora con el nuevo volumen que tenemos de solución total. Ya, sino lo que quiere que me diga usted es que este número dice que yo tengo 0,001 mol de cloruro de sodio que está disuelto en 1 litro de solución. Eso me dice esta concentración molar. Pero yo en este momento tengo, o puedo decir también, en 1000 mililitros de solución. Ahora, yo tengo que actualizar esta concentración al nuevo volumen. Fíjense, al nuevo volumen, que en este caso va a ser esto es por 1 litro. Y por 5 mililitros, ¿cuánto tengo? Y en 50 mililitros, ¿cuánto? Entonces, porque 55 mililitros es los 5 ml del cloruro de sodio más los 50 ml del nitrato de plata. Pero yo tengo aquí que cuando yo haga reaccionar cloruro de sodio y nitrato de plata, me va a precipitar cloruro de plata. Y el nitrato de sodio va a ser, o nitrato, sí, de sodio va a ser va a quedar en solución. Y el cloruro de plata va a ser el que va a precipitar. Entonces, tendré que actualizar, o sea, las concentraciones otra vez. Pero yo conozco el KPS del cloruro de plata. Entonces, fíjense aquí, la concentración inicial del cloruro de sodio por 5 mililitros, porque esto está en 1000 mililitros. Entonces, ahora voy a actualizar esto por 5 mililitros y divido entre el volumen total de la solución, que es la mezcla de ambos reactantes. Y esto me da 9.09 por 10 a la menos 5. Entonces, esa es mi concentración inicial. Hago lo mismo para la plata. La plata me dice que la concentración del nitrato de plata es 10 a la menos 5 moles en 1000 mililitros de solución. Entonces, si en 50 mililitros, ¿cuánto tendré? Tengo que multiplicar y dividir entre el volumen total, digamos. Y me da este valor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llevar, porque decíamos que QPS es igual que KPS. Representa las concentraciones, pero no cuando están en equilibrio. Puede ser en cualquier momento. Entonces, yo lo voy a representar inicialmente. Y voy a hacer una comparación. Entonces, aquí pongo la concentración del cloruro, que es esto, más la concentración de la plata. Y tengo que es 8.3 por 10 a la menos 10. ¿Y qué hago con este valor? Comparo con este otro valor. ¿Y cuál es menor? ¿1.8 u 8.3? ¿Cuál es menor de los dos? A ver, ¿quién me va a decir eso? 1. Joana. ¿Qué dice Joana? ¿Cuál es menor? ¿1.8 u 8.3? ¿Cuál de los dos valores es menor? ¿Me escucha Joana o no? Ya Joana parece que no está en clase. Entonces, Aliana. ¿Me escucha Aliana? Carla Guerrero. El 8, Inge. ¿Qué es? ¿Menor o mayor? Menor. 8.3 por 10 a la menos 10 es menor que 1.8 por 10 a la menos 10. Mayor, Inge. Es que el problema es que aquí estamos hablando con cifras negativas, pues no es positivo esto. Si sería positivo, este sería mayor que esto. Y en este caso, este es menor que esto. Porque mientras más me acerque al cero, va a ser mayor, pues. En cambio, aquí estoy más lejos del cero. En este caso, QPS es mayor que KPS. Por lo tanto, no hay precipitación. O sea, yo puedo seguir disolviendo más soluto. Veamos otro ejemplo, a ver. Ah, no, pues me pasé. A ver, fíjense ahora, jóvenes. Fíjense bien este problema. Me gustaría que ustedes agarren una hojita de papel
y se pongan a resolver el problema antes de que yo les explique, digamos, para ver cómo anda su asimilación, o sea, qué dudas hay. Fíjense aquí, yo tengo una disolución que está formada, ¿qué se llama este compuesto, Elizabeth? Elizabeth, ¿ve la pantalla o no? Fíjese, aquí estoy con el cursor. ¿Qué se llama este compuesto? ¿Dónde está Elizabeth? Arturo Quito. Sí, ¿Qué se llama este compuesto? este sería nitrato de... Es nitrato de No, plomo, ¿no? pucha, Arturo, no puede ser, Arturo. ¿Ah? Estamos diciendo que es de la vencida, Arturo. ¿Qué se llama esto? Inge, Sí, Plomo, nitrato plumoso. Nitrato plumboso. ajá, plumboso. ¿Cuánto tiene de valencia el plomo? Más 2. En este caso, pero ¿y cuánto tiene de valencia el plomo? Más 2 más 4. En este caso está con más 2 ya. Por eso es nitrato plumboso. Entonces, fíjense, yo tengo esta concentración de nitrato plumboso, que es 1 por 10 a la menos 6, o sea, una concentración muy baja. Se añade una sal alcalina de yodo al nitrato plumboso, de yodo, hasta que la concentración de iones yoduro alcance 2 por 10 a la menos 3 molar. Precipita alguna sal, o sea, a ver, primero tendría que ver qué sal se va a formar, pues, ¿verdad? ¿Qué sal se va a formar si yo hago reaccionar nitrato plumboso con yoduro, una sal alcalina, digamos? Puede ser yoduro de potasio, digamos, que es una sal alcalina. ¿Creen ustedes que va a haber se va a precipitar alguna sal o no va a haber precipitado? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, primero veamos qué me daría la reacción. Nitrato plumboso más yoduro de potasio. ¿Qué creen ustedes que se va a formar? ¿Qué va a precipitar y qué quedaría en solución? Jóvenes, se me fueron, parece. A ver, preguntaré a quién. A Ivana. ¿Qué dice Ivana usted? A ver. ¿Me escucha Ivana? Sí, Inge. Nada. Entonces, Jimena. Inge la escucha. ¿Qué dice Jimena usted? A ver. Tengo nitrato plumboso que hago reaccionar con yoduro de potasio. Son los reactantes. ¿Qué productos cree que se forman usted? A ver. ¿Nada? Kimberly, a ver. ¿Qué dice usted, Kimberly? ¿Me escucha Kimberly o no? Sí, Inge. ¿Me escucha o no? Dígame, a ver, yo hago reaccionar nitrato plumboso más yoduro de potasio. ¿Qué productos voy a obtener con estos reactantes? ¿Nada? Nitrato de potasio. ¿Ya? ¿Qué más? Yoduro de plomo. yodo- Yoduro de plomo. Si el plomo tiene más 2, más 4, me dice. Sería yoduro Plomoso. Entonces, ¿qué serían los productos? Ya en limpio. nitrato de potasio y yoduro plumboso. ¿Quién dijo eso? A ver, Alejandro Pérez. Yo, Inge, Gustavo. Gustavo, ya, ok, Gustavo. Correcto. Se va a formar, digamos, nitrato de potasio que va a quedar en solución y el yoduro plumboso va a precipitar. Pero ahora va a depender, digamos, de ambas cantidades. Puede ser que no precipite también. Pero a ver, fíjense, a ver. Precipita alguna sal, va a precipitar el yoduro plumboso.
Y fíjense que es tan poco soluble que es 1.4 por 10 a la menos 8. Y ahora, ese sería un inciso. Otro inciso. Ahora vamos a ver si es que no hubiese precipitado. Entonces, ¿qué concentración mínima de yoduro, o sea, de yoduro de potasio, digamos, ¿no? Sería necesaria para saturar la solución, en este caso del yoduro plumboso? Primeramente hay que plantearse la ecuación de equilibrio, pero del precipitado en este caso. El precipitado, como decía Porcel, creo que era, es yoduro plumboso. Entonces, aquí tengo, en el equilibrio de solubilidad, tengo plomo más 2 aniones de yoduro. Tendré que hacer un análisis ahora. Con esos datos, tendremos que ver, en este caso, ya tenemos planteada la ecuación, ahora tengo que calcular QPS. Y QPS hemos dicho que es igual que la KPS, me representa la concentración de los iones en equilibrio. Fíjense aquí, en este caso ya hemos visto anteriormente la ecuación de equilibrio. Entonces, es igual a la concentración molar de plomo más 2 más la concentración de yoduro elevado al cuadrado, porque aquí en la ecuación de equilibrio yo tengo 2 iones yoduro, por eso elevado al cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es representar la concentración de ambos reactivos. En este caso, creo que era el nitrato plumboso, era esta concentración, y el yoduro de potasio es esta concentración. Hacemos cálculos y me da un valor de 4.0 por 10 a la menos 12. Y este valor KPS es menor, QPS, perdón, es menor que KPS, porque KPS era, fíjense cuánto era KPS. KPS es 1.4 por 10 a la menos 8. Y yo tengo aquí un valor que es igual a 10 a la menos 8. Y yo haciendo cálculos del producto iónico QPS, QPS es el producto iónico, KPS es la constante del producto de solubilidad. Me da un valor, fíjense, a la menos 12. Entonces, este es mucho más menor que KPS. Por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? ¿Hay precipitado o no hay precipitado? No precipita la sal. No hay precipitado. Entonces, ese sería el inciso A. Pero ahora, con esta concentración de 2, en este caso, esta es la concentración este es del plomo y este es del yoduro. Y el inciso B me decía, ¿con qué concentración entonces? ¿Cuál será la concentración mínima para que precipite? Entonces, tiene que ser mayor que 2 por 10 a la menos 3. Entonces, yo aquí, para hacer el inciso B, lo tendré que representar la misma ecuación de equilibrio, pero aquí le pondré una X, porque no conozco la concentración del yoduro. Porque ese es el inciso B. Entonces, en este caso, la concentración mínima de yoduro, fíjense, me decía una sal alcalina de yodo, ¿no? Bueno, entonces yo he supuesto que era yoduro de potasio. Entonces, fíjense ahora, ¿cuál va a ser la cantidad mínima? Esta es la ecuación del equilibrio de solubilidad, en este caso de yoduro plumboso. Yo no conozco esta concentración del yodo, le pongo X y represento la misma KPS y despejo X, y fíjense, tenía que ser mucho más que la anterior, y es una concentración elevada. Bueno, aquí aquí hay un error de dedo, porque este radical va solamente hasta aquí nomás. Esto ya no es radical, este es el resultado. Fíjense, entonces tiene que ser 0.118 molar. Y eso es mucho más elevado de lo que tenía anteriormente. O sea, anteriormente, fíjense, mi concentración era 2 por...
2 por 10 a la menos 3. O sea, este es como 0.002. Y en cambio ahora yo tengo 0.01, creo. Entonces, que es mucho más mayor. Y yo con esta concentración recién tendría precipitado de yoduro plumboso. Bueno, esta X es la que voy a calcular. Esta es la constante del producto de solubilidad. Y esta constante me da, fíjense, esto es como decir 1.18 por 10 a la menos 1. Y este es mayor, por lo tanto, cuando yo alcance esa concentración, recién va a haber precipitado. Vamos a ver, jóvenes, ahora factores que influyen o que afectan, en este caso, en el producto de solubilidad. ¿Ya? Fíjense aquí, tengo dos tipos de factores. Podríamos decir uno que son generales. Y hoy día vamos a ver solamente los factores generales. Vamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con el disolvente? Con el tiempo de precipitación y tamaño de partículas. Con el polimorfismo. Bueno, aquí nos referimos a, por ejemplo, a ver, yo tengo carbono. Lo tengo carbono en forma de diamante o lo tengo en forma de grafito. ¿Ya? El efecto homoiónico. O sea, este es homoiónico, quiere decir un ion común. Efecto heteroiónico, o sea, un ion que no es común. Vamos a analizar estos 6 factores hoy día y vamos a ver unos ejercicios y aquí vamos a concluir la clase. A ver. Esto vamos a continuar la siguiente clase. Empecemos entonces viendo qué factores hay con la temperatura, cómo afecta. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo afectaría la temperatura, jóvenes? A ver. ¿Será un efecto positivo o negativo? ¿Qué creen? A ver. ¿Qué dice Arturo Quito? A ver. Sí, ¿Qué dice usted? ¿Cómo cree que afecta la temperatura? haciendo el calor hace que las partículas se dilaten o que la materia se dilate un poco más, lo cual haría que la disolución sea más fácil. Correcto, si yo puedo disolver más soluto. A ver, si ustedes quieren disolver, por decir, sal, cloruro de sodio, disuelven a temperatura, digamos, de 0 grados, o sea, cuando esté fría el agua, casi por congelarse, se va a disolver una cierta cantidad. Y si ustedes disuelven a 20 grados, mayor cantidad. Y si disuelven a 60 grados, mayor cantidad. Ya. Ahora, ¿por qué? A ver, en primer lugar tendríamos que hacer un análisis de las energías. Podemos decir que hay 2 tipos de energías, aunque yo diría que hay 3, digamos, ¿no? A ver, un tipo de energía yo necesito, si yo tengo el soluto, a ver, que sea cloruro de sodio. Ustedes saben que son cristales, es un sólido que tiene un enlace iónico muy fuerte, y para que yo pueda disolver este cloruro de sodio, yo primero tengo que añadir una cantidad de energía para que se rompan esos enlaces, pues, entre el sodio y el cloro. Entonces, eso es una reacción endotérmica, o sea, yo tengo que añadir energía ahí. Y luego también tendría que añadir una energía porque yo tengo mi solvente que va a ser agua, y esa agua existen unas fuerzas intermoleculares debido a los puentes de hidrógeno. Bueno, este es el caso que sí sería agua el solvente, pero podría ser también un solvente orgánico. Pero en este caso yo necesitaría también añadir energía ahí para que se puedan romper esas moléculas, ese enlace intramolecular que ocurre por los puentes de hidrógeno. Y luego, en este caso va a ocurrir, pero ya no va a ser endotérmico, va a ser exotérmico, la solvatación. O sea, cuando ya cada molécula de agua va cubriendo a cada ion. Pero en este caso, a ver, si yo tengo cloruro de sodio, entonces esas moléculas de agua comienzan a ordenarse sus enlaces, y como el sodio es un catión positivo, entonces ahí
se comenzarán a solvatar por los enlaces, en este caso por la carga del oxígeno, porque el oxígeno es negativo. Y en el caso, digamos, del cloruro, que es negativo, es un anión negativo, es un anión, digamos, ¿no? Un ion negativo o es un anión. Entonces se tendrá que solvatar ahí atraído por las cargas positivas del hidrógeno, de las moléculas del agua, pero en este caso del hidrógeno. Y eso es exotérmico. La solvatación en realidad es una reacción exotérmica ahí. Ahí hay desprendimiento de calor. Pero en los dos primeros casos, en este caso para el soluto, fíjense en la energía reticular necesaria para separar los iones de la red cristalina. También aquí tendría que considerar también la energía para romper esas moléculas que hay de atracción entre el solvente. Y luego la energía de solvatación. Aquí, fíjense, se desprende, o sea, es exotérmico esto. Cuando se solvatan los iones separados con las moléculas del disolvente. Por eso depende de los iones aquí. El ejemplo que yo les decía era del cloruro de sodio en agua. Entonces voy a tener dos tipos de energía ahora. Aquí tengo que añadir energía y aquí esto ya es exotérmico, aquí es endotérmico. ¿Queda claro eso o no? ¿Qué dice Elizabeth Aguirre? ¿Me está escuchando Elizabeth o se fue? A ver, ¿a quién le preguntaré si está claro esto? A Débora. Débora Teslina, ¿qué dice usted? ¿Quedó claro la explicación esta o no tan claro? Sí, Ya. Pero en general, jóvenes, en general, esta energía reticular es mayor que la energía de solvatación. Entonces, ¿qué va a pasar aquí si esto ocurre? ¿Va a ser endotérmico o exotérmico? Si esta energía es mayor que esta, ¿es endotérmico o exotérmico? Esa es la pregunta. ¿Ustedes han llevado vía físico-química o no? Sí, la mayoría, ¿no? Y han visto ahí ustedes calor de disolución en la parte de físico-química. ¿O no? A ver. Preguntaré a quién. A Diego Rueda. ¿Qué dice usted, Diego Rueda? ¿Usted ya ha aprobado físico-química o no? Estoy llevando físico-química igual. ¿Y han visto calores de disolución o todavía? A ver, hay calor de reacción, hay calor de neutralización, hay calor de disolución, hay calor de dilución también. Son calores que se dan en las reacciones químicas, jóvenes. Ahora, podemos tener reacciones en este caso, calores de formación estándar, calores de combustión también. Entonces, fíjense, si esto hemos dicho que es endotérmico y es mayor que esto, que es exotérmico, en conclusión, ¿cómo sería la reacción? ¿Necesito aumentar o quitar calor? Aumentar. Aumentar, ese es mi amigo Arturo Quito, ¿no? Arturo Quito es usted, ¿no? ¿O no? Dígame. Sí, sí. O sea, si hemos dicho que este es endotérmico, entonces si este es mayor que esto, entonces aquí siempre va a requerir energía para que se lleve a cabo esto, ¿ya? Por eso es que yo necesito temperatura, pues. Entonces la disolución de un precipitado, fíjense, es generalmente un proceso endotérmico, porque esta hemos dicho que es mayor que esto. Dado que la energía reticular consumida en el proceso de solubilización es mayor que la energía de solvatación desprendida, es por eso que el proceso en sí es endotérmico. Jóvenes, estos conceptos lo tienen que ir asimilando bien, ¿ya? Porque son conceptos básicos. Ahora aquí con esta gráfica, ¿qué van a hacer ustedes? Se van a dar cuenta la solubilidad. O sea, la solubilidad, jóvenes, ¿en qué unidades la puede expresar Arturo Quito, la solubilidad? Es de gramos sobre mililitros. Puede ser gramos sobre litro o gramos sobre 100 mililitros o puede ser molar también. O puede ser mol por litro también. Yo lo puedo expresar así, la solubilidad. Ya, pero en este caso, en esta gráfica, está gramos por 100 mililitros de solvente, de agua. Ahora, fíjense en ustedes, hay excepciones, siempre hay excepciones, jóvenes, para todo en la vida. Casi todos tienden a aumentar con la temperatura, excepto el sulfato de cesio.
que si yo aumento la temperatura comienza a disminuir la solubilidad. Pero el sulfato cúprico, fíjense, mayor temperatura, mayor solubilidad. El cloruro de amonio, mayor temperatura, mayor solubilidad. Este, ni qué decir, esto ya más ¿qué se llama este compuesto? Este compuesto, ¿qué se llama? A ver, aquí me voy a preguntar. Débora Pinto, de esta gráfica marrón que ve aquí, tengo un compuesto que corresponde a este. ¿Qué se llama este compuesto, Débora? Acetato de sodio. Muy bien, Débora, ese acetato de sodio. Fíjense, ni qué decir aquí porque rápidamente comienza a aumentar la solubilidad. Fíjense, entre 20 a 20 grados va a ser aproximadamente menos de 50. Pero si aumento a 40 grados, se me pasa de 60 la solubilidad. Entonces, o sea, gramos por 100 mililitros o 100 gramos de agua. Casi todos aumentan, excepto el sulfato de cesio. O también pueden ver esta otra gráfica. Fíjense aquí. Yo tengo, bueno, diferentes solutos. Por ejemplo, esto, bueno, aquí todos aumentan, aquí, a excepción de este, fíjense también que baja. Y ese es el sulfato de litio. Este en vez de subir, baja. Fíjense. Pero después todos suben. Aquí tengo que este es el clorato de potasio, sube. El sulfato de potasio también. Fíjense, el nitrato de potasio, esto vamos a hacer nosotros en una práctica de solubilidad, vamos a usar nitrato de potasio. Fíjense cómo varía grandemente con la temperatura. A ver, para que vean aquí, a una temperatura de 10 grados, yo tengo una solubilidad de casi 23, digamos, gramos en 100 gramos de agua. Pero si yo subo esta 30, de 10 a 30, fíjense cuánto tengo de solubilidad. Tengo más, casi 45, casi lo doble en 20 grados. ¿Quedó claro esto cómo afecta la temperatura, jóvenes, o no tan claro? Inge, disculpe, en el caso Dígame. del sulfato de litio, ¿podríamos decir que su reacción es exotérmica y que necesitaría menor temperatura para ser más soluble? Exacto. Ajá. Sería exotérmica, entonces un aumento de temperatura le disminuye la solubilidad. En cambio, todas otras son endotérmicas, ¿ya? Necesitan energía. Le favorece el aumento de temperatura. A ver, sigamos viendo ahora, vamos a analizar otro factor que es el disolvente. No es lo mismo, jóvenes, que yo disuelva cloruro de sodio en agua que disuelva cloruro de sodio en alcohol. No es lo mismo. Afecta. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué afecta? Vamos a hacer ese análisis. Fíjense, esta es la clave, la constante dieléctrica. Producen alteraciones en el valor de producto de solubilidad. Esta constante, o sea, cada solvente tiene una constante dieléctrica. El alcohol tendrá una, el agua tendrá otra, el benceno otra, cloroformo otra, etcétera, ¿no? Acetona. En general, cuando se disminuye el valor de la constante dieléctrica, se favorece a la asociación iónica. A ver, ahora, si favorece, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿La solubilidad aumenta o disminuye? Arturo Quito. Favorece, entonces aumenta la solubilidad. A ver, si aumenta la asociación iónica, se van a formar más productos iónicos, pues. Entonces, si se forman más productos iónicos, va a haber más precipitado. ¿Sí o no? Va a haber más precipitado y la solubilidad va a ser menor, pues, disminuyendo el valor del producto de solubilidad. Esto implica una disminución en la solubilidad y se forma el precipitado, porque ahí justamente, si disminuye la constante dieléctrica, entonces favorece a la asociación iónica. Entonces aquí hay más precipitado y por lo tanto disminuye la solubilidad. Los electrolitos, fíjense, son más solubles en disolventes polares. Ahora, ¿por qué? Justamente, en este caso, ¿el agua es un disolvente polar o no? ¿Qué dice usted?
¿Qué dice? ¿Está Débora o no está Débora? Samuel Anthony Tapio Ojeda. A ver, usted no ha participado nada hoy día. Siempre se debe participar. ¿Qué dice Samuel usted? A ver. Dígame, ¿el agua es un solvente polar o no polar? ¿Qué dice? Pregunta fácil esa, ¿no? Samuel Anthony, ¿qué dice? Es polar, Inge. Es polar. ¿Por qué es polar? Porque existe, digamos, un momento dipolar entre el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, entre ambos, o porque cada molécula de agua tiene dos enlaces con dos hidrógenos, entonces esos se produce, digamos, unas fuerzas intermoleculares debido a la polaridad que existe en la molécula, ¿no? Entonces, el agua es un solvente polar, ¿ya? Ahora, en este caso es bipolar porque tenemos dos cargas positivas de hidrógeno, ¿ya? Y una negativa del oxígeno, pero el oxígeno tiene una carga de +2. Entonces, eso es lo que ocurre, fíjense, se producen iones hidratados y eso ocurre en la solvatación con los solutos. Seguimos analizando la parte de disolvente, por si acaso. Por lo tanto, la adición de solventes orgánicos, como ser etanol, se utiliza, fíjense, para disminuir la solubilidad de ciertos precipitados. O sea, ¿qué quiere decir disminuir la solubilidad? Que voy a tener más precipitado, pues entonces, ¿o no? ¿Sí o no? Si disminuye la solubilidad, ¿qué dicen ustedes? ¿Tengo más precipitado o no? ¿Se me fueron? ¿Qué dice Elizabeth Aguirre? ¿Sigue en clase usted, Elizabeth, o no? Moisés, no le he escuchado participar hoy día, Moisés. Presente, Inge. ¿Cuál era la pregunta, Inge? Si existe menos solubilidad, ¿va a haber más precipitado? Sí. Es correcto, Inge. Va a haber mucho más precipitado. Claro, porque va a haber menos solubilidad, pues entonces, si no se disuelve, se va a precipitar, pues. Por lo tanto, la adición de solventes orgánicos, como ser etanol, yo puedo disminuir la solubilidad, por lo tanto voy a tener mayor precipitado. Fíjense, los disolventes orgánicos tienen una constante dieléctrica menor que el agua, lo cual desfavorece el proceso de separación de cargas y, por lo tanto, la disolución de los electrolitos. Para que vean esta, a ver, si yo tengo una concentración de etanol, como agua, ¿no? Por supuesto, como solvente. Y si aquí tengo 0% de etanol y tengo lo demás es todo agua, o sea, aquí es puro agua. Fíjense en cuánto de solubilidad hay, en este caso está en miligramos por litro, de sulfato de plomo, 45. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un 20 mililitros de etanol y tengo 80 mililitros de agua? Fíjense cómo ha bajado mi solubilidad, ha sido a 6.3 y va disminuyendo mientras más aumente el solvente orgánico, porque, fíjense, debido justamente a las constantes dieléctricas, ¿ya? ¿Queda claro esto o no? A ver, tengo que preguntar a quién ahora, si queda claro. A Raiza, ¿qué dice Raiza? ¿Está bien? Claro. Ya, ok, no hay Claro, dudas. Inge. Sigo entonces. Ahora vamos a ver otro factor, jóvenes. El tiempo de precipitación y tamaño de partículas. Fíjense ustedes, cuando yo tengo un precipitado, y es por eso que a veces ponemos en los cristalizadores y lo dejamos, a ver, cuando hacemos esta reacción de precipitación, normalmente lo dejamos, ¿para qué? ¿Para qué lo dejamos ahí? Para que justamente con el envejecimiento o maduración del precipitado aumenta el radio de la partícula, y al aumentar el radio disminuye la solubilidad. Entonces voy a tener, ahí se van a ir formando más los cristales.
Y es por eso que nosotros ponemos una solución cuando hacemos a veces prácticas en laboratorio, lo dejamos en un cristalizador para que se formen. En el caso, a ver, en inorgánica, el anterior semestre hemos visto, ¿se acuerdan de la práctica esta o no? Cuando hemos formado cristales, ¿de qué eran los cristales? Hemos hecho reaccionar ha sido con David. ¿Se acuerda David o no? ¿Está David? ¿Me escucha David? Se me fue David. ¿Está David o no? Bueno, David me ayudó el anterior semestre en inorgánica, hemos hecho juntos la práctica, entonces hemos dejado ahí en el cristalizador justamente para que los cristales crezcan, ¿no? Entonces, fíjense, entonces, ¿qué pasa? La solubilidad. En este caso va disminuyendo la solubilidad, mientras va creciendo el radio de las partículas. Por lo tanto, se van formando más cristales, porque hay menos solubilidad, ¿ya? Y ya aquí posiblemente no veamos los cristales al inicio, pero después de dejar unos días, comenzamos a ver ya los cristales. Vamos a ver otro factor, jóvenes. Y tengo que terminar esto porque ya va a ser las 4. Poliformismo. Cuando una sustancia química existe en 2 o más formas cristalinas, como en el caso formas alotrópicas, como en el caso del carbono, decía, yo tengo una forma alotrópica que puede ser grafito o puede ser diamante. A ver, tengo 2 casos aquí, 2 ejemplos. Fíjense, tengo este compuesto que es sulfuro. ¿Qué se llama este compuesto, Elizabeth? Tengo 2 compuestos aquí. Ambos son sales de azufre. A ver, dígame, Alejandro, el nombre de la primera sal. Y alguien que no ha participado. Jimena. Jimena, dígame el nombre de esta otra sal. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sulfuro de níquel. ¿El primero qué se llama? Sulfuro de níquel. A ver, pues si usted me dice así, si me dice así, yo no sé con qué valencia está el níquel, pues. Sulfuro de niqueloso y sulfuro cobaltoso. Ahora sí. Ahora, ese es diferente, ¿eh? Ya. Yo tengo estas 2 moléculas, puedo tener en forma alotrópica alfa o forma alotrópica beta. Ahora, ¿qué pasa con la alfa? Es inestable. Y si es inestable, es soluble en ácidos diluidos cuando recién se precipita. En cambio, la beta es estable, precipita en medio alcalino y es insoluble en ácidos diluidos. Entonces, para que vean ustedes que me afecta también el polimorfismo. Depende si va a ser forma alfa o forma beta. Veamos otro factor, jóvenes. Efecto del ion común. A ver, este es algo de mucha importancia, ¿ya? Inclusive tenemos una práctica con ustedes. Ya hemos hecho la práctica del efecto del ion común. Bueno, con los que son de mi grupo, yo tengo un grupo 3 apenas. Antes tenía el grupo 4 que se cerró porque faltaron estudiantes, ¿no? Fíjense en el efecto del ion común. O también puedo llamarlo homoiónico. Homoiónico, que es común, ¿ya? Tenemos una práctica y a ver, ¿alguien podría decirme cómo le afecta este efecto del ion común? ¿Es más soluble, menos soluble? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué dice? Voy a preguntar a quién. A María Guadalupe. ¿Me escucha María Guadalupe? Sí, yo la escucho. Ya. ¿Cómo le afecta en la solubilidad el ion común? ¿Le aumenta la solubilidad o le disminuye? La misma pregunta para Fabián Salinas.
Jóvenes, si no me contestan, o no ¿No están en... llega a disminuir? Ivana, ¿qué dice? ¿Cómo dijo Ivana? Disminuye, Inge. Disminuye, correcto, disminuye. O sea, hay más precipitado en este caso. Sí, Inge. Fíjense, es un factor que puede originar el desplazamiento del equilibrio de precipitación modificando la solubilidad. Eso es el efecto del ion común. Pero yo puedo tener un ion que no sea común. Le puedo añadir un ion que no sea común. Y vamos a ver, después de esto vemos ese efecto, a ver, que no es común el ion. Pero ¿qué pasa al haber más iones en la solución, entonces? Aquí, en este caso del efecto del ion común, se origina al adicionar a la disolución sales cuyos iones son comunes a los que intervienen en el equilibrio de precipitación. Al aumentar el producto de las concentraciones iónicas por el ion común, el sistema tiene... Eso seguimos aplicando el principio del Lechatelier, o sea, ante cualquier perturbación se tiene que restablecer el equilibrio, pero siempre y cuando, jóvenes, mantenga la temperatura constante. Porque la temperatura me puede cambiar la constante en este caso, del KPS. Me cambia. Por eso es que ustedes no va a ser el mismo KPS que a 20 grados, que a 25, que a 30. Ustedes en la tabla lo van a encontrar todos los KPS a 25 grados, porque varía con la temperatura. Pero en este caso, jóvenes, si yo lo añado a un ion común, y si no varío la temperatura, el equilibrio va a tender a restablecerse, pues. Entonces, si le añado un ion común, tendrá que desplazarse hacia la izquierda y se tendrá que formar más precipitado, pues. Pero la constante K tiene que ser la misma. Entonces, fíjense, al aumentar el producto de las concentraciones iónicas por el ion común, el sistema evoluciona, tendiendo a recuperar el equilibrio, produciendo una precipitación. Fíjense, por eso es que hay más precipitado. Y se disminuye la solubilidad. Entonces, me afecta... Ahora, depende, digamos, cuál sea mi objetivo. Yo quiero que haya precipitado o que no haya precipitado. Si quiero que haya precipitado, entonces pues le pongo un ion común. Y si quiero que haya más solubilidad y menos precipitado, entonces le pondré un ion que no sea común, que vamos a ver después. A ver, veamos este problemita, jóvenes. Si yo tengo una reacción genérica, que sea, digamos, una sal AB, y que sus iones sean A y B, represento estos iones en el producto de solubilidad, y el producto de solubilidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al KPS de esto. ¿A qué va a ser igual? Fíjense, observemos en la siguiente ecuación de equilibrio de solubilidad. Si el equilibrio, a ver, si yo le añado más A, en este caso le añado más A, va a comenzar a haber una reacción y se va a desplazar hacia la izquierda. Se va a formar más precipitado. Y si le añado el ion B, va a ocurrir lo mismo. Fíjense, si el equilibrio de la solución agregamos un exceso, ya sean de A o de B, dicho equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, formando un precipitado sólido, se va a formar más precipitado a B. Entonces, este efecto, jóvenes, se denomina efecto del ion común, porque se obtiene agregando una sal que tenga un ion común a la solución. Entonces, pero tiene que ser un ion común. A ver, si yo tengo cloruro de plata y un ion común para mí sería cloruro de sodio. En este caso el cloruro va a ser común. Veamos un ejemplo, jóvenes. A ver, quiero que aquí más o menos lo pensemos bien esto. Yo primero voy a calcular, jóvenes, voy a calcular la solubilidad del cloruro de plata sin que haya un ion común, solamente en agua. ¿Ya? Solamente en agua, cloruro de plata en agua, fíjense. Entonces, tengo esta constante de producto de solubilidad, que es 1.7 por 10 a la menos 10. O sea, es muy poco soluble esto, ¿no? Esta es la ecuación de equilibrio.
Y esta es el KPS. En este caso, por la estequiometría de la reacción, la concentración de iones plata va a ser igual que la concentración de iones cloro o iones cloruro en el equilibrio. En el equilibrio. Y si yo digo que esto es la solubilidad, este es S, entonces va a ser S por S, S al cuadrado. Para conocer S, tengo que sacar la raíz cuadrada, o sea, despejo S. Entonces, S a qué va a ser igual? Va a ser la raíz cuadrada de KPS, ¿verdad? Entonces, S es igual a 1.7 porque es la constante del producto de solubilidad del cloruro de plata. Y haciendo números, jóvenes, me queda esta solubilidad. Pero esta solubilidad es molar. Bueno, no importa que sea molar. Yo puedo ahora comparar. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, yo, si solamente disuelvo esto en agua y no tengo ningún ion común, entonces voy a poder disolver 1.3 por 10 a la menos 5 moles de cloruro de plata en 1 litro de solución. Ahora, veamos qué pasa si yo lo agrego un ion común, ya sea puede ser plata o puede ser cloro. Entonces, para mí va a ser más barato agregarle cloro. Por ejemplo, yo le puedo agregar cloruro de sodio aquí. Porque agregar, por decir, nitrato de plata, eso es más caro. Entonces, para mí más barato es agregar iones de cloruro. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa, digamos. Pero antes no se olviden este valor. Fíjense, el valor es 1 por 0.3 por 10 a la menos 5. Esa es la solubilidad. Yo esto puedo disolver a 25 grados de cloruro de plata en agua. Esta cantidad de moles en 1 litro de solución. Pero ahora, ¿qué pasa, jóvenes? Si yo le añado un ion común. Por ejemplo, a ver. En este caso, si a la disolución del cloruro de plata en medio acuoso añadimos cloruro de potasio, o puede ser cloruro de sodio también, no hay problema. Pero el asunto es que yo tengo que tener iones comunes, y iones comunes van a ser los cloruros. De modo que la concentración final del cloruro, fíjense, cuando yo le añada cloruro de potasio, va a aumentar la concentración de cloruros, y por lo tanto va a ser 1 por 10 a la menos 3. Entonces, aumenta. Y yo sé que la solubilidad era igual a la concentración de iones de plata por la concentración de iones de cloro. Y esto era igual que el KPS. Entonces, como ahora yo quiero saber, en este caso, cuánto va a ser la solubilidad va a ser igual a la KPS sobre la concentración de iones cloruro. Pero ese iones cloruro ha aumentado ahora a 1 por 10 a la menos 3. Entonces, fíjense, si yo hago números, hago cálculos, KPS sobre la concentración nueva de iones cloruro, que ha aumentado, fíjense cuánto ha bajado. Ha bajado la solubilidad a 1.7 por 10 a la menos 7. Ha bajado más de 100 veces, fíjense. O no, a ver. Si antes, bueno, 1.3 por 10 a la menos 5 yo tenía cuando era solamente agua, no había ningún ion común. Y ahora se me ha ido a 1.7 por 10 a la menos 7. Bueno, digamos casi 100 veces que ha bajado la solubilidad. Fíjense solamente por haber añadido ese ion común. ¿Queda claro esto, jóvenes, o no tan claro? Sí, ¿qué? Bueno, por lo menos para una le quedó claro. Para una estudiante. ¿Y para los demás? Sí, que quedó claro. También para Joana. ¿Para quién más le quedó claro? Sí, que quedó claro. Para Mariana también. Para Arturo Quito, mi amigo Arturo Quito, ¿no? Bueno, jóvenes, espero que haya quedado claro. Ahora sí, seguimos, entonces vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa con otro efecto? ¿Qué pasa, digamos,
si le añado un ion, pero que no sea común, a ninguno de los, que no sea común en este caso ni a plata ni al cloruro, a ninguno de los iones. Yo le añado otro ion. Entonces ahora vamos a ver ese efecto, qué es lo que ocurre, ¿ya? Bueno, aquí tengo una gráfica, jóvenes, para que se fijen primero, para ver qué es lo que pasa. Vamos a considerar primero sin el ion común y luego con un ion común. ¿Qué pasa con la solubilidad, no? Estamos ya haciendo una conclusión. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que Kps es una constante de equilibrio, en este caso del equilibrio de solubilidad. Y la precipitación se va a cumplir siempre y cuando Qps sea mayor que Kps. Entonces va a haber precipitación. Porque si estos serían iguales, si Kps sería igual que Qps, sería una solución saturada. No tendría precipitado. Y si este es menor que Kps, tengo posibilidad de seguir disolviendo más soluto. Es una solución insaturada. Solamente cuando Qps sea mayor que Kps, voy a tener recién precipitado. Por ejemplo, supongamos que se agrega nitrato de plata a una disolución saturada, aunque este es muy caro. El nitrato de plata, jóvenes, es caro como reactivo. Y si yo quisiera solamente, para tener un ion común, añadir esto a una solución saturada de cloruro de plata, yo preferiría añadir aquí más bien cloruro de sodio, cloruro de potasio, y que el ion común sea el cloro. Bueno, pero en este caso ya el ion común va a ser la plata, fíjense. Aquí el ion común es las sales de plata. Entonces, el incremento de la concentración de iones de plata, ¿qué va a producir? Que Kps sea mayor que Qps. Va a ser mayor. Pero para restablecer el equilibrio, precipitará una parte de cloruro de plata hasta que se igualen y hasta que se llegue otra vez a la constante de equilibrio. Conclusión. El efecto del ion común es una disminución de la solubilidad. ¿Ya? Disminuye, como hemos visto hace rato con el ejemplo este. Entonces, el ion común va a hacer que sea menos soluble y va a hacer que se forme más precipitado. Hay ocasiones, jóvenes, que yo necesito precipitado, entonces me conviene usar un ion común. Vamos a ver ahora el efecto. Bueno, aquí un ejemplo, para que vean ustedes, jóvenes, un ejemplo, otro ejemplo más. Ya, otro ejemplo del ion común. Yo tengo, fíjense, fluoruro de calcio y que su constante Kps es igual a 4 por 10 a la menos 11. Entonces, calcular la solubilidad molar en gramos por litro del mismo, ¿en qué? Primero en agua pura y luego lo voy a calcular la solubilidad en una disolución 0,1 molar de fluoruro de sodio. Yo aquí tengo fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio es mi precipitado en este caso, ¿no? Y voy a tener, al disolver este fluoruro de calcio en fluoruro de sodio, voy a tener, ¿qué iones van a estar comunes aquí? Arturo Quito. El fluoruro. El fluoruro, correcto, el fluoruro. Como dato me da el peso molecular o la masa molar del fluoruro de calcio, me dice que es 78. Y yo tengo que calcular en gramos por litro. Por eso es que tengo que usar este peso molecular. Porque si yo hago el cálculo con el producto de solubilidad, yo voy a tener una concentración de una solubilidad molar. Y yo necesito tener en gramos por litro. Por lo tanto, porque aquí fíjense, del fluoruro de calcio me da una constante. Por si acaso esto no tiene unidades, ¿ya? Las constantes no tienen unidades, pero si yo represento esto allá en la constante de equilibrio, cuando represente mis concentraciones molares, el resultado va a ser, de la solubilidad va a ser molar. Y si quiero llevar a que sea en gramos por litro, lo tengo que multiplicar por el peso molecular. Veamos. A ver, fíjense, yo tengo que plantearme primero la ecuación de equilibrio del fluoruro de calcio. En este caso va a estar en equilibrio con los iones de calcio y 2 iones fluoruro.
Y si lo represento como KPS va a ser igual a esto y este me da el valor que es 4.0 por 10 a la menos 11. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que representar esto como S. Entonces, aquí tengo una S, fíjense, aquí tengo dos S, una S, dos S, este es elevado al cuadrado, porque así está la estequiometría. Entonces, yo de aquí tengo que despejar S. S va a ser igual a ¿qué? A KPS sobre 4 y raíz cúbica. Reemplazando valores, KPS, yo tengo el valor y me sale la solubilidad 4.16 por 10 a la menos 4 molar. Yo necesito calcular ahora en gramos por litro. Entonces, esto, molar quiere decir mol por litro. Y si yo le multiplico esto por el peso molecular, que son gramos por mol, se me va mol con mol y me queda gramos por litro. Entonces, la solubilidad en agua pura del fluoruro de calcio es 1.69 por 10 a la menos 2. Más o menos, digamos, como decir 0.169. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora si yo disuelvo el fluoruro de calcio, si lo disuelvo en una solución de fluoruro de sodio, era, creo, ¿no? Ya. Disuelvo eso. Y el ion común era el fluoruro. Ahora, el equilibrio es considerar, bueno, era fluoruro de sodio, fíjense, en una solución de fluoruro de sodio en este caso. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, la ecuación de equilibrio. Aquí también, pero ahora aquí me va a variar la concentración de este flúor, pues. ¿Por qué va a variar? Porque yo tengo, inicialmente era 2S, pero ahora a esta solubilidad yo le aumento la concentración, que es 0,1, la concentración de la solución del fluoruro de sodio. Pero si yo considero que este 0,1 es mucho mayor, porque ya hemos calculado anteriormente la solubilidad, entonces, y esto es 0,1 es mucho mayor que 2S, por lo tanto aquí lo descarto 2S y me va a quedar 0,1 al cuadrado. 0,1 al cuadrado es 0,01. En este caso, como esto lo he descartado, entonces 0,01 multiplico por S y me queda esto. Ahora calculo la solubilidad, reemplazo valores y fíjense en cuánto me da la solubilidad. 4 por 10 a la menos 13 molar. Lo llevo a gramos por litro multiplicando por el peso molecular y me da 3.12. Fíjense, por 10 a la menos 11. Fíjense tan bajo este número respecto al este 1.69 por 10 a la menos 2. O sea, casi aquí 10 a la menos 2 a la menos 11. Fíjense en la cantidad que se ha disminuido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por efecto del ion común. Vamos a ver este otro efecto Vamos a ver el otro efecto de salino o heteroiónico. Esto, salino heteroiónico, quiere decir que no es un ion común, ¿ok? Quiere decir que no es un ion común. Por eso es efecto salino. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí yo a mi solución le añado iones que no sean comunes. Se denomina efecto salino a la presencia de iones extraños, que no reaccionan con los iones ni con los precipitados, pero sin embargo producen un aumento en la solubilidad de la sal. Ahora, ¿por qué? Justamente a ese efecto, digamos, al haber más iones, hay más cargas. Y eso me permite, digamos, que haya mayor solubilidad. En la siguiente figura, bueno, se compara la influencia del efecto del ion común y del efecto salino del cromato plumboso. Fíjense aquí, para que vean. Yo tengo, este es el efecto del ion común. Yo tengo aquí cromato plumboso. Y al cromato plumboso le añado un ion común que va a ser el cromato, porque le añado cromato de potasio. Entonces el ion común va a ser cromato. Y fíjense cómo ha bajado la solubilidad. Pero si yo le añado cloruro de potasio, que no es común ni al plomo ni al cromato, pero son iones, y aquí tengo iones cloruro y iones de potasio, fíjense cómo aumenta mi solubilidad. Aumenta, debido justamente a ese efecto salino. Se dice efecto salino, o si no se puede decir efecto heteroiónico, ¿ya? ¿Queda claro esto, jóvenes, o no tan claro? ¿Qué dice Arturo Quito? ¿Está en clase Arturo Quito o se fue?
Sí, sí. Ok, Arturo, ok. Ya. ¿Queda claro eso o no? Sí. Sí. Entonces, fíjense, el efecto del ion común me disminuye la solubilidad. En cambio, cuando es el efecto salino o heteroiónico, me aumenta la solubilidad. Entonces, depende, jóvenes, cuál sea mi interés, porque hay interés a veces de que yo quiero tener más precipitado. Entonces le aumento un ion común. Pero si yo quiero tener más solubilidad, menos precipitado, le afecto un ion, le aplico iones que no sean comunes. Aquí tengo otro ejercicio con esto. En este caso es el cromato de plata. Fíjense cómo ha bajado. Si yo le añado al cromato de plata, le añado cromato de potasio, igual tengo de ion común el ion cromato. Fíjense cómo baja la solubilidad. Pero si yo le añado nitrato de potasio, que tengo iones nitrato y iones potasio que no son comunes ni a plata ni al cromato, sube mi solubilidad. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Se entendió bien esto o no también? Sí, Inge. Voy a preguntar a quién. A ver, a alguien que no ha hablado, no le he escuchado hablar para nada hoy día. Sigo a Lisette Segovia. Lisette, ¿usted está en clase o no está? A Darlene tampoco le escuché hablar para nada. A Ana tampoco. A Gilda tampoco. ¿Están en clase ustedes o no estaban en clase? Solo dejaron Sí, sus... aquí estoy. Ya. ¿Quedó claro, jóvenes, todos? Sí, ¿Quedó claro? estoy, Inge. ¿Hasta aquí quedó claro? Sí, Inge. Sí. Voy a sacar un Inge. práctico. A ver, voy a sacar un práctico de esto. A ver, ¿quién tenía problemas para subir su práctico? Voy a volver a Moodle. ¿O nadie tenía problemas? Inge, yo tenía problemas, pero lo acabo de solucionar. Era Raiza. Sí, Inge. Pero ahora ya no tiene problemas, ¿sí o no? No, es que yo lo he guardado, lo he convertido en Drive y tenía que haberlo convertido en mi celular nomás. Ya está, Inge. Gracias. Ya. Entonces, ok. ¿Se registraron las asistencias jóvenes o no? No. A ver, voy a revisar, jóvenes. Voy a revisar la asistencia. Voy a ir. Bueno, vamos a quedar aquí en producto de solubilidad, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí. Si ustedes se fijan, yo tendría que tomar el examen hoy día, pero estoy desfasado porque, bueno, hubieron feriados y a veces me ha llevado más tiempo en una materia, en un tema que otro, pero estamos bien en avance, o sea, de eso no se preocupen ustedes, de que hemos sido responsables, de que ustedes también, entonces, no hemos perdido clases. Bueno, hemos tenido creo que un feriado, pero voy a entrar a la asistencia, jóvenes, voy a ver quiénes no se registraron. Hoy es 13 de hoy es 11 de mayo. Ya, pero aquí tengo del 13 más jóvenes porque yo el 13 es el jueves. Entonces, a ver, voy a ver alguien que esté presente y que no se haya registrado. Yo sé quiénes están presentes aquí. No está Ginail, no está Sandra, no está Chapelo, Delgado tampoco, Flores Pinto tampoco. Huanca, estaba Huanca Mamani Kimberly, ya, le pondré presente. Huanca Martínez no está, Limachi tampoco, Moreno tampoco, Peña. ¿Qué pasó con Violeta Peña? ¿No saben qué pasó? Sabía pasar siempre clases. Me pondré presente por si acaso siempre pasaba. Voy a ir a la siguiente página. Quito, ya, mi amigo Arturo Quito, no se había registrado. Rojas Aramayo, estaba Montserrat, le pondré presente, aunque estaba y se ha ido, parece. Salinas también estaba. ¿Quién más estaba? Tolaba Darling, sí, estaba. ¿Quién más estaba? Torres también estaba. Vargas, creo que no estaba. Bueno, son todos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta aquí o concluimos la clase? ¿Qué opinan ustedes? A ver. No se olviden que van a ser ustedes pronto van a ser mis colegas, ¿no? Y posiblemente sea tribunal de sus tesis de algunos de ustedes. Pero siempre vamos a estar para ayudarles, por supuesto, ¿no? ¿No hay preguntas, jóvenes? Inge, disculpe, ¿será que nos podría dar un poco más de plazo para presentar el práctico? Yo no he terminado. ¿El de hoy día? Sí, por favor. A ver, entonces iré aquí a tengo que ir primero a modificar.
No, está bien. Entonces me voy a... ¿Qué práctico era? Este era el último, era de solubilidad, no, era de ácido base. Voy a ir a editar y le voy a poner editar ajustes y voy a expandir todo. Era hasta el martes, hoy día hasta las 14. Yo le voy a dar como una prórroga, pero lo que presentaron se mantiene ahí. Entonces, ¿hasta cuándo quiere que le dé de prórroga? Pues hasta pasado mañana, hasta el 13, hasta el jueves, ¿está bien? Y hasta el viernes. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, por favor. Ok. Entonces tengo que guardar esto para que puedan prestar hasta el viernes. Hasta el jueves, perdón. Jóvenes, pórtense bien. Adiós a todos. Hasta luego. Hasta luego.